encuentra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena, otra vez con ustedes, aproximándonos a una reflexión bien interesante sobre esto que es la condición humana, con un deseo muy grande de alimentar esa expectativa, esa esperanza que colme los anhelos de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano. Esto que nos tiene ahora tan inquietos y que lógicamente va a tener en las próximas elecciones algunas decisiones importantes, porque es la constitución de una institucionalidad, su refrendación, que o garantiza o da al traste con esas expectativas históricas y sociales. Este momento es muy importante y lo estamos diciendo desde Palabra Plena porque tiene la corporación que la auspicia y las demás organizaciones que están comprometidas con la inclusión social tienen una inversión grande para que el nuevo ser, por llamarlo de ese modo, surja, incluido, tomado en cuenta, reconocido, aceptado, acogido, y de eso se trata. Esta noche estamos con la plana mayor de la Corporación Viviendo, tenemos su dirección y pues mostrar el esfuerzo que vienen haciendo no solo material, organizativo, sino también intelectual, para ir construyendo eso que siempre hemos dicho aquí, inteligencia convivencial. Estamos con el director y subdirector de la corporación, Raúl. Buenas noches. Miller, buenas noches. Como el tiempo no nos da para mucho y como dicen que yo hablo mucho, entonces, Raúl, ¿cómo va el tema de la inteligencia convivencial? La teleaudiencia te conoce ya y yo creo que vas a presentar. Bien, mi saludo para nuestra amable teleaudiencia, para Jaime también, para Miller que me acompaña, para los amigos que están en otras latitudes, en otros países y que han seguido con interés el desarrollo de lo que hemos propuesto como inteligencia convivencial. Hemos pedido que ellos nos ayuden a construir este concepto, esta intención, esta propuesta que desarrollamos a través de los centros de escucha, que ponemos en lo cotidiano para garantizar que el encuentro entre personas esté signado, acompañado de la inteligencia, que lo emocional, que aquello que nos define y que en ocasiones nos confronta, nos permita también tener excusas, mejores formas de acercarnos, de convivir, de garantizar también que el ser humano se construye desde la comunicación, se construye desde la acción, pero fundamentalmente se construye desde cómo las relaciones pueden intencionadamente ser puestas de otra manera. En eso estamos planteándonos como inteligencia convivencial. Estabas planteando, Miller, en la línea que tiene Raúl, que hay un campo que se está internacionalizando, o mejor se muestra como tal, que abarca muchas regiones del campo andino, en donde esta discusión, esta preocupación sobre el ser humano y su condición se da a través de los reflejos de los centros de escucha y todo, y una organización que es Premede. Le contamos a la TV audiencia qué es Premede. Bueno, muchas gracias. Un saludo para toda la teleaudiencia, un saludo para mis compañeros aquí de SET. PREDEN es el programa de reducción, de apoyo a proyectos de reducción de la demanda en la zona andina. Y justamente estábamos hablando que en los países de la comunidad andina, más bien, estábamos hablando justamente que todo este asunto de la inclusión social, todo este asunto de mirar a las personas que consumen sustancias psicoactivas, a sus familias, a los que están en riesgo, a las comunidades, como sujetos de derecho, no es un asunto solamente que sucede aquí en Cali, en el distrito, en la ladera de Cali,
sino que está sucediendo a nivel internacional. Entonces esta discusión, por supuesto, está matizada, entre otras, con la llegada del Mundial el próximo jueves, con las elecciones el próximo domingo, con el primer partido de la selección el 14. Entonces hay unas emociones que me parece bien interesante pensar esta discusión también como con esos elementos que marcan las emociones, la emocionalidad de los que estamos aquí, pero también de toda nuestra teleaudiencia y de toda la gente que trabaja con nosotros en los barrios, y que no pasa solamente por asuntos de votaciones sencillas o por asuntos relacionados con el fútbol, porque una de las cosas que me llama la atención y que le he seguido el paso es el tema de las protestas en Brasil por el Mundial. Parece que esa discusión es interesante en el marco de lo que vamos a hablar de PREDEM. Es indiscutible que todos estos asuntos de la condición humana van teniendo una raíz en la respuesta que la sociedad, que la humanidad, que cada sujeto le está dando a lo que causa sus dolores, ¿no? Porque uno observa que, por un lado, lo mundial, tanto del espectáculo, de la alegría, de las prácticas, tiene que ver también con lo mundial de cómo están afectados. Hay una afectación también mundial, hay una afectación que los hechos de la historia universal, lo que llaman esta vez globalización, está globalizando o dejando ver cómo hay un sentir, una afectación, un malestar que es también mundial, que es universal. Y de pronto eso es lo que se está notando que se junta. Hay una respuesta afectiva, no solamente hay la representación del espectáculo, sino cómo nos afecta. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta, porque hay una ratificación de que al ser que hay que atender es al ser que está en condiciones de sufrimiento. Podría uno decir que si llega a esa conclusión, es eso un poco ya una aproximación a inteligencia, digamos, a un hacer con lo que está pasando, Raúl. Bueno, digamos que en el marco de lo que se nos ha propuesto, de lo que se nos está apoyando por parte de PREDEM, de la Unión de la Comunidad Europea, de Naciones Unidas, de los 4 países que están en este momento desarrollando acciones para ocuparse de ese asunto que tiene que ver con lo humano y con lo humano sufriente, con lo humano que está en una condición de dificultad. Hay ahí una apuesta que tiene que ver con nuevas maneras, nuevas formas, cómo estar cerca de las personas y proponer que eso que se hace tenga un nivel de efectividad. Se nos ha pedido desde la propuesta de PREDEM ser juiciosos, ser rigurosos, tener en cuenta que la propuesta que nos hemos comprometido a desarrollar debe tener como centro al ser humano, y a un ser humano que tiene una condición de dificultad, y que lo que nosotros como Corporación Viviendo hacemos y las otras organizaciones que han sido escogidas ponen de manifiesto es una experiencia que ratifica que podemos tener una propuesta para poder encarar, para poder afrontar esa situación de sufrimiento y encontrar una posibilidad de solución. Nosotros, desde los centros de escucha, que es la propuesta que ha sido escogida para ser financiada, tenemos lo que llamamos tratamiento con base comunitaria, pero además de eso hemos construido una propuesta que tiene que ver con convivencia, que tiene que ver con el cómo construimos el cotidiano desde lo que somos. Y dentro de lo que somos hay una diversidad de asuntos que las personas resuelven en lo cotidiano. Algunas de esas acciones nos hacen entrar en confrontación, otras nos ponen en estado de esperanza, pero muchas también nos ponen en estado de dificultad. La certeza de que no estamos solos. Digamos, habría que pensar allá en nuestras casas y todos los que hemos seguido este tema de la corporación, y la certeza, la seguridad de que no estamos solos en un mundo donde el otro no existe, porque ha sido anulado, ha sido aniquilado, ha sido saqueado emocional, espiritualmente, y vienen los seres humanos también como nosotros, inteligentes como nosotros, emocionales como nosotros, capaces, poderosos mentalmente, se agrupan, organizan y asumen cuidado del ser humano y no nos dejan solos. O sea que se está produciendo un otro necesario, sin el que no podríamos ser. Es muy importante remarcar esto que se está diciendo. Oigo, Raúl plantea, ha habido una ayuda internacional, hay una propuesta internacional que se hace dentro del marco de lo limpio, digamos, de una dignidad, de una sanidad, de pulcritud en el orden del hacer y del administrar.
Y eso puesto en un mundo de la corrupción, digamos, institucional, vale pensarlo, ¿no? Es decir, sería como tomarlo en cuenta para ver hasta dónde eso tiene desarrollos. Yo decía equivocadamente al anunciar Premede, no sé qué estaba pensando yo, en qué estaba, pero Preden tiene 4 campos, estabas diciéndome, Miller, en los cuales actúa. A mí me llama mucho la atención entre esos 4 campos el de la comunidad organizada, porque es donde están algunas seguridades que siempre. ¿Cómo es eso de la comunidad organizada? Muy bien, esa es una pregunta muy importante y tiene que ver justamente con lo que usted estaba diciendo anteriormente. No estamos solos. Ese es un asunto de solidaridades, de articulación. Si bien usted lo plantea desde la perspectiva de lo internacional en relación a lo nacional, también habría que decir que es también reconocer la potencialidad que tiene la comunidad, la potencialidad que tienen ustedes, la potencialidad que tiene cada uno y cada una, no solamente de actuar sobre su propio proyecto de vida, sino de organizarse con otros y adelantar procesos. Entonces, como bien lo decía Raúl, esta ayuda lo que viene es a potenciar un esfuerzo que estamos haciendo desde Cali, en el barrio Potrero Grande, en el barrio El Retiro y en el barrio La Sultana, para acompañar algo que los televidentes ya conocen perfectamente, que son los centros de escucha. Justamente en eso, en generar comunidad. Yo reitero lo que decía Raúl en relación digámoslo así, como a la centralidad del ser humano que está por encima del proyecto. Y eso, por supuesto, se articula ¿a qué? Se articula a dinámicas institucionales, académicas, de gremios. Entonces, vamos generando un poco esas fuerzas, esas sinergias, como las llamaba usted, y eso es lo que nos va a permitir, vuelvo e insisto, poner en el centro al sujeto social, de manera que podamos promoverlo de manera integral. Cuando regresemos de estos anuncios, sería bueno porque yo tengo una inquietud, ¿por qué esa escogencia, por qué esa preferencia y no hacer esto en otros lugares donde hay consumo también? Es decir, algo parecido a eso. Estamos les dije al comienzo, con los directivos de la Corporación Viviendo, que tienen un compromiso fundamental con la comunidad, con la ciudadanía, con la sociedad caleña y con todo lo que sea humano. Es una producción humanizante muy interesante. Y cuando regresemos de comerciales continuamos viendo esta promesa que se nos está haciendo ya compromiso, si ustedes lo afirman y lo quieren. Ya regresamos. Corporación Viviendo y Corporación Caminos invitan al curso taller Herramientas psicoespirituales para el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas y la sanación de adicciones, a dictarse los días 7 y 8 de julio del 2014 por la psicóloga uruguaya Silvana Fernández. Mayor información al teléfono 372-1122 en Cali. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, Viva la Gente, el programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Corporación Viviendo y Corporación Caminos invitan al curso taller Herramientas psicoespirituales para el abordaje de consumo de sustancias psicoactivas
y la sanación de adicciones, a dictarse los días 7 y 8 de julio del 2014 por la psicóloga uruguaya Silvana Fernández. Mayor información al teléfono 372-1122 en Cali. Palabra Plena, los martes a las 9 de la noche. Difundir, buscar, comentar, ampliar estas ideas sirve mucho en este momento porque nos vamos convirtiendo en unos compañeros de viaje, de este viaje largo, difícil, y nos vamos convirtiendo en una especie de vaquianos sociales que sabemos por dónde caminar, qué es lo que les está pasando a estas organizaciones, que han aprendido a andar en medio de el sufrimiento social y por eso su experiencia las ha permitido estar en el lugar de acogida que tienen también, ¿no? Me decía que ustedes participaron y fueron escogidos entre 120 y pico de propuestas y eso tiene, digamos, que ver con un mérito que se ha alcanzado, que se ha logrado. Sin falsas modestias, ¿qué es lo que ha pasado allí? Sí. ¿Cómo se ha hecho? Inicialmente hay una convocatoria que nos llega por Naciones Unidas, Ministerio de Justicia, para presentar una candidatura, por decir así, de una propuesta que se considere novedosa y sostenible. Nosotros nos presentamos como Corporación Viviendo para trabajar la propuesta de centros de escucha desde el fundamento que llamamos tratamiento con base comunitaria. En Colombia fuimos 148 propuestas, de ellas se seleccionaron 10 y de esas 10 se seleccionaron 5 finalmente. Para que la propuesta fuera seleccionada se requería que se presentara en alianza con entes territoriales. Nosotros nos presentamos con la Secretaría Departamental de Salud y con la Secretaría Municipal de Salud, cada una de ellas avalando la propuesta y además, aparte de avalarla, también diciendo cuáles eran los compromisos, porque la propuesta tenía que articularse a política pública. Eso nos permitió pues presentarnos con una serie de ventajas, como el hecho de que ya teníamos una presencia en los territorios, que son Potrero Grande, El Retiro y Sultana, que en el marco del desarrollo de esos proyectos habíamos construido una serie de alianzas, contábamos con una red de recursos, y menciono como elementos importantes la Fundación Gases de Occidente, la Fundación Carvajal, por supuesto la misma Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, la Secretaría Departamental de Salud del Valle, como aliados que nos permitieron presentarnos, concursar y ganar esa propuesta. Menciono también un mentor que hemos tenido desde que la corporación comenzó, que es Cáritas Alemania, que igual también aportó un recurso que va a ayudar a darle sostenibilidad a esta propuesta, y confiamos en que no solamente los centros de escucha se constituyan en una propuesta que se desarrolla desde este proyecto, sino que va a permanecer. Para eso estamos trabajando, nos hemos propuesto como corporación garantizar la sostenibilidad de esta propuesta, no en tanto que el proyecto lo facilita que mucho, sino en términos de la sostenibilidad desde otros recursos y desde otras gestiones. Esperamos, confiamos en que la propuesta aporte lo que hemos prometido que sea, y es una propuesta que desde tratamiento comunitario acompañe a personas, permita resolver situaciones y sobre todo garantice articulación con lo que llamamos el sistema de oportunidades, que es lo que tiene que ver con lo que ya el municipio y el departamento ofrecen para dar respuestas a situaciones generadas, que se viabilicen, que se faciliten y que le permitan a las personas tener realmente respuestas a situaciones problemáticas, el consumo entre ellas. El consumo. Es muy importante ver cómo hay una preferencia, una escogencia en donde el problema humano es más agudo, donde hay vulnerabilidad, donde hay una exclusión manifiesta, hay marginalidad, hay nulidad del sujeto. No es más fácil buscar en un lugar donde las cosas ya estén más o menos resueltas. ¿Por qué buscan? ¿Por qué hay ese enfoque allá o ese foco, digamos, de trabajo en esa realidad tan humillada, tan vilipendiada, tan anulada, tan descuidada?
Yo creo que de las dos cosas. Creo que el programa tuvo el cuidado de articular los dos elementos. O sea, por un lado está una comunidad que lo necesita. Justamente dentro de los criterios estaba claramente definido eso. O sea, comunidades en donde una propuesta de reducción de la demanda pudiera hacer eco. ¿Por qué? Por unas condiciones de, yo no diría vulnerabilidad, sino de vulneración. Vulneración. Sí, porque que es un término que me parece muy importante precisar y que lo traigo a colación, que lo menciona mucho Darío Ospina, el de Chambalá. Darío Ospina, porque él plantea que lo que tenemos nosotros, o sea, con las personas que trabajamos, no son población vulnerable, es población vulnerada. Vulnerada. Entonces, ahí hay una condición muy fuerte y PREDEM favorece justamente a estas poblaciones. Sin embargo, el otro elemento es que potencialmente ahí se puedan desarrollar acciones. Entonces, el otro criterio pasa también porque hayan algunas capacidades tanto comunitarias como institucionales. Como bien lo decía Raúl, en estas tres comunidades que hemos venido mencionando donde funcionan los centros de escucha, tenemos unas excelentes relaciones con el Estado, con las organizaciones no gubernamentales, con las organizaciones sociales. Como bien lo decía Jaime ahora, allá también hay comunidad organizada, hay grupos de jóvenes, hay grupos de adultos, hay grupos de danza, hay grupos de mujeres. Entonces hay unas condiciones. Pero además, adicionalmente, si bien hay unas condiciones, y usted lo mencionaba, porque a veces uno dice, pues si es tan complicada la cosa en Potrero Grande, que todos sabemos que sucede en Potrero Grande, ¿por qué llevaron el recurso para allá? Si además se está invirtiendo mucho recurso allá. Pues Unión Europea y Naciones Unidas lo que plantea es, tenemos que buscar experiencias en donde se estén desarrollando procesos. No vamos a partir de cero. Vamos a darle continuidad a proyectos que se vengan implementando. Pero además que tengan un enfoque claro. En el caso de casi todos los socios de aquí de Colombia, ¿no? Y yo diría que de la comunidad andina, un elemento que nos articula es la inclusión social. Muchas de las organizaciones que ganaron en Ecuador, en Perú y en Bolivia forman parte también de RAIZ, son de la familia RAIZ, o sea que tienen esa impronta de la inclusión social. Y por otro lado, también de la capacidad técnica y de mostrar resultados, es decir, en medio de las dificultades, o sea, hay que reconocer que tenemos dificultades financieras, dificultades de formación, pero también tenemos que, como decías tú, sin falsas modestias, decir que lo estamos haciendo bien. Y es un reconocimiento a que estemos comprometidos hace muchos años en esas comunidades y que las comunidades están comprometidas consigo mismas. Entonces hay un trabajo horizontal que creo que está dando los resultados, gracias a Dios. Que las mismas comunidades van produciendo esos elementos para el conocimiento de su realidad. Exacto. Es muy oportuna esa digresión que se hace entre la vulnerabilidad y la vulneración, ¿no? Porque en los fenómenos de cambios o modificaciones de la representación es necesario que nuestra realidad nos diga, nosotros no somos pobrecitos, nos han empobrecido, como Sartre le decía al mundo europeo en su momento oportuno. Es decir, nosotros no somos esa cosa reducida, miserable, no somos lo que somos, somos otra cosa. Entonces nos han empobrecido, entonces nos han vulnerado, es fundamental, porque eso toca la formación de una reconceptualización que ustedes a través del trabajo comunitario buscan, es decir, que uno cambie su modo de pensar sobre sí, sobre las cosas que lo rodean, su mundo y todo, y produzca elementos para esta brega que tienen sobre la producción de un nuevo concepto que vaya nombrando lo que pasa, que es inteligencia convivencial. En materia de formación de los operadores, los que ejecutan los proyectos, ¿qué más cosas hay? Hay un más allá que se propone, digamos, el proyecto. ¿Cuál es ese más allá? A ver, yo podría señalar que una de las cosas que nos interesa de manera definitiva, si bien tiene que ver con que las personas tengan acceso a lo que llamamos el sistema de oportunidades, que fundamentalmente tiene que ver con servicios, también tiene que ver con conciencia y también tiene que ver con generación de percepción crítica y también tiene que ver con ser protagonistas de su propia vivencia, de eso que el cotidiano nos muestra, y es la capacidad que tenemos los seres humanos de ir hacia los problemas de manera distinta, de aprender a resolverlos,
de recuperar la capacidad que todos tenemos de decir somos capaces de resolver las cosas, que infortunadamente, como bien lo decías ahora, se nos quita, porque se nos empobrece, muchas veces se nos niega la capacidad de resolver y se nos pone en condición de solicitante, de cliente, de beneficiario o de paciente. Creemos que una de las cosas que queremos abordar, en la que queremos enfatizar, por eso uno de los 4 componentes de los que hablabas al principio tiene que ver con organización, es recuperar la capacidad de ver las cosas de manera diferente. Y eso pasará por cambiar representaciones sociales a partir de análisis conscientes, pero también la capacidad de propuesta que las personas tienen desde lo cotidiano. A veces nos proponemos, o más bien, nos hemos pensado que solamente los escenarios donde se discute la alta política son los escenarios donde se transforma. Y lo que nosotros decimos, la transformación también se da en lo cotidiano y en el acto pequeño, cuando una persona cambia de forma de pensar y empieza a proponerse de manera distinta. Ahí creemos que hay un asunto que nosotros decimos tenemos que ayudar a construir y pasa por algo que es un concepto tal vez un poco ligero pero potente, que es generar percepción crítica y cambiar representaciones sociales frente a asuntos problemáticos. Bueno, estamos en un punto donde lo que se sabe ya que todo lo que querríamos decir no se puede decir. Entonces eso es palabra plena. Se convierte en una provocación que allá en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en estos sitios donde somos compelidos, como somos llamados, empujados, nos señala alguna responsabilidad. Es con usted. ¿Cómo apoya, digamos, estas iniciativas? ¿Cómo reconoce a ese otro que viniendo de esos lugares estigmatizados se puede incorporar a los campos laborales sin peligro? Porque viene completamente cambiado, me refiero rectificado, viene un sujeto que desde su propia realidad ha aprendido a saber quién es, y este es el trabajo que se ha mencionado y que se viene mencionando aquí todo, no va a alcanzar el tiempo para eso nunca, porque los seres humanos somos así, futuristas, ¿no? Y hay un más allá. Raúl, muchas gracias por estar en el programa. Michel, usted se demoró año largo para venir al programa y estaba la promesa de que volvería y cumplió. Entonces, tenemos otros pendientes sí, por ahí. Un último asunto, solamente de manera breve. Hay 4 personas a quienes quiero dirigirme en este momento, a quienes quiero pedir su colaboración, que fundamentalmente son Felisa Pérez, Javier Martín en España, Juan Machín en México y Roberto Canay en Buenos Aires, a quienes les hemos pedido que nos ayuden a construir el concepto de inteligencia convivencial. Para ellos mi saludo, mi reiteración de invitación y seguramente próximamente sabremos qué nos van a devolver en esa solicitud que les hemos hecho. Y que sepan ellos y todos que Palabra Plena tiene aquí un lugar para ellos que los espera y es cálido. Nos comprometemos en ese sentido. Cuídense mucho, muchas gracias por estar en el programa Palabra Plena. Ayúdenos a construir inteligencia convivencial. Sea usted inteligente, este concepto es provocador, dan ganas de ser. Nos vemos el próximo martes. Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Está viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.